Pampa de Arrieros es un pueblo ubicado a 71 kilómetros al noreste de la ciudad de Arequipa, en el distrito de Yura. Alcanzó su mayor actividad a partir del año de 1940, cuando se convirtió en un punto clave del ferrocarril Arequipa, Puno y Cusco. Fue un centro de comercio y descanso para los arrieros que transportaban mercancías en caravanas con llamas, burros y caballos. Aquí se intercambiaban productos agrícolas del Colca y Caylloma por mercancías traídas desde Arequipa y otras regiones del sur del Perú. El ferrocarril impulsó su crecimiento al generar empleo, ofrecer comida, alojamiento y áreas de descanso para viajeros y animales. Sin embargo, con la modernización de las carreteras y el declive del tren, el pueblo fue quedando en el olvido. A pesar de ello, Pampa de Arrieros sigue en pie y hoy conoceremos más sobre este pueblo y su estado actual. Bueno, de momento ya hemos llegado aquí al pueblo de Pampa de Arrieros. Estamos en la plaza y según visualizamos, como lo que muchos videos he visto, lo que muchas revistas indican, que este pueblo es un pueblo fantasma, lo que es mentira. De momento este pueblo sí es un pueblo en el que aún vive gente, pero es en poca cantidad. Hay bastantes casas que están pintadas, la iglesia también está muy conservada y también nos hemos encontrado con unos perros en el lugar, lo que desmiente en este caso diferentes videos y diferentes redacciones. El pueblo cuenta con dos iglesias, una antigua y otra recientemente construida. A lo largo del año se celebran diversas festividades que atraen tanto a turistas como a residentes del lugar. Entre ellas destacan Semana Santa, Fiesta de la Virgen del Carmen, 16 de julio, Aniversario del pueblo, el 25 de agosto. Mientras nos desplazamos por el pueblo, podemos observar diferentes casas bien conservadas, bien pintadas, el techo conservado y muchas de ellas con su panel solar, debido a que en el pueblo no hay luz. También nos desplazamos por la vía que actualmente ya no se utiliza o ha sido cerrada hasta cierto punto. Algo que nos llamó la atención fue el pozo de agua, en el que a sus alrededores había excrementos de animales frescos, y no sabemos si de momento aún crían animales o tal vez han venido de otros lugares y han tomado agua en este lugar. Aquí, estamos viendo una casa que está encercado y encima tiene espinas. Estas espinas normalmente, la mayoría de casas creo que lo utilizan para proteger, para que nadie se suba y también cuidar las cosas en este caso. Normalmente las casas en este lugar eran los techos de paja, ya que en este lugar crece bastante la paja. Por esta vía aún circulan trenes que transportan mineral. También circula el tren turístico que conecta Puno, Cusco y Juliaca. Sin embargo, ya no realizan paradas en este pueblo como solían hacerlo hace muchos años. De momento estamos observando algo curioso. Según vemos las casas en este lugar, tienen números. En cada puerta está el número, por ejemplo, esta casa es el número 16. Según avanzamos más allá, allá en la casa o en la pared dice el número 17. Así sucesivamente en diferentes casas están enumeradas. Según caminamos aquí por el pueblo, este lugar era la estación más grande de Arequipa, donde habían muchos trabajadores, también habían hoteles, picanterías y se hacía bastante comercio y era una parada obligatoria del tren para que las personas puedan darse un momento de descanso o degustar los deliciosos platillos en este lugar. También podemos visualizar un tanque de agua del que está emanando agua y una pileta. En el pueblo hay varias piletas del que utilizan esta agua para consumo humano, para bañarse, entre otros. También observamos que varias casas tienen su propio rotoplas y también su panel solar, debido a que en el lugar no hay luz y tienen que utilizar este tipo de energía. Hemos observado una pequeña maquinaria pesada en este caso, que está bastante conservada. No sabemos si aún enciende, yo creo que sí. Y está aquí en el lugar, imagino que lo utilizaban los trabajadores en este lugar. Según seguimos caminando, también hay bastantes casas aquí en la avenida o al lado de la riel del tren que están conservadas. Imagino que han sido tiendas o tal vez vendían algo y veo que sí están viniendo las personas a visitar el lugar. Al igual que estas casas, también hay casas que con el tiempo se han empezado a deteriorar. Hay, por ejemplo, lo que estamos observando, techos que ya han sido
destruidos con el tiempo y de momento no sabemos qué han pasado con las personas, si han fallecido o han migrado a otro lugar. Y a veces es un poquito triste observar este tipo de lugares. Como también hay lugares que aún se mantienen o aún se conservan. Me imagino que siguen viniendo, como lo que hemos observado. También hay construcciones nuevas y construcciones que actualmente se están haciendo a base de ladrillos, sillar y muchas veces de cemento, para que este lugar actualmente no sea un pueblo fantasma como muchos lo indican. Y algo curioso que hemos visto en el lugar es que mientras caminábamos hemos llegado a la casa número 1. Hace un momento les mencioné que las casas estaban enumeradas y bueno, ahorita observo que hemos llegado a la número 1 y vemos que está bien conservada, bien pintadita, el techo está bien arreglado, el techo. Me gusta este tipo de construcciones que son a base de paja. También seguimos observando lugares que están aún en el tiempo, que han empezado a destruirse con la lluvia, los vientos, los granizados que normalmente caen en este lugar. Y bueno, vamos a seguir observando qué más podemos encontrar en este pequeño pueblo. Aquí hay algo curioso, este es un pequeño columpio que normalmente lo han utilizado en ese entonces los niños, pero ya vemos que ha sido ya de alguna manera ya no funciona, solamente está la estructura. Y también aquí observamos, no sé si esto era la oficina o era un hotel. ¿Listo? Pero este lugar está bien construido, se ve que se han invertido bastante dinero y que también aquí está la parada del tren o el letrero donde indica Pampa de Arrieros. De momento, como le mencioné, en el pueblo constantemente vive una persona. Los perros que ustedes han visto al inicio y los que han estado ladrando son de él. Actualmente en el lugar también vemos diferentes plantaciones o como unas pequeñas chacras donde actualmente siembran su papa o algún otro producto que pueda dar en este clima. Un lugar que de momento sigue con vida y no es un pueblo fantasma. Vamos a desplazarnos un poquito ya casi para terminar nuestro video a un lugar que nos falta visitar. Bueno, ya hemos visitado el pueblo de Pampa de Arrieros. De momento estamos ya saliendo del pueblo y vamos a ir exactamente a su cementerio. Una vez que hemos ingresado hemos observado que tiene su cementerio casi a la salida. Vamos a ver y bueno, como le mencioné hace un momento, este pueblo no es un pueblo fantasma. Hay bastantes personas que vienen constantemente. También hemos observado que están construyendo casas. Hay rotoplas, paneles solares y demás. Estamos casi saliendo del pueblo y vamos a observar un poquito de este cementerio. Este es el cementerio del pueblo de Pampa de Arrieros. Aquí estamos observando diferentes tumbas. Hay tumbas antiguas, también observamos que hay tumbas recientes o lo han pintado en este caso. A comparación de la otra tumba que hemos visitado en el pueblo de Icocaya, esta tumba no tiene algún pito resaltante llamativo, pero sí hay tumbas muy antiguas, tanto así que la mayoría de las cruces que hay en este lugar son de madera y muchos ya han sido de alguna manera tal vez carcomidos con el tiempo. Bueno, de esta manera terminamos este video. Está haciendo bastante viento aquí en el lugar. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y dejen su comentario en la parte de abajo. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video. Tupananchis, come on.